Bueno, hoy me hace especial ilusión la siguiente entrevista porque tengo oportunidad de charlar otra vez durante un rato con quien fue nuestra compañera durante muchos años aquí en Televisión Española. Es Mara Torres. ¿Qué tal? Luis, encantada de estar aquí. Qué alegría también para mí este reencuentro. La Dos Noticias, ese informativo tan galardonado, tan recordado, que a muchos les gustaría además que volviera. Vuelves a estar hoy otra vez aquí en Televisión Española, en Torre España, que conoces muy bien, todos estos pasillos, todos estos platós, porque presentas este libro, Recuérdame bailando. Es la historia, la dura historia del suicidio de tu hermana Ali hace 12 años. La primera pregunta que te voy a formular creo que no es nada original y que en todas las entrevistas que te han hecho yo creo que siempre ha aparecido, y es ¿por qué decides compartir una experiencia como esta tan dura? A ver, cuando murió mi hermana en 2013, yo no sabía nada, absolutamente nada del suicidio. Había una especie de pacto de silencio entre los medios en el que se decía que hablar de suicidio contagiaba o podía incitar a las personas a cometerlo. Total, que es que yo no sabía nada. O sea, el suicidio es una palabra que estremece solo escucharla, ¿no? Entonces, a la muerte de mi hermana, yo empecé a documentar, empecé a ver congresos de psiquiatría, guías de prevención de suicidio de comunidades autónomas o de otros países para intentar entender qué había pasado, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no se sabía nada y mi hermana había dejado escrito un libro durante los últimos 7 años de su vida, que no son 7 días ni 7 meses, son 7 años, donde me he dado cuenta de que toda la teoría que yo estaba aprendiendo, de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras, en el libro de mi hermana se convertían en realidad. Entonces hablé con mi familia, la verdad que bueno, hablé con mi familia cuando ya lo tenía escrito, pero empecé a escribir el libro. Empecé a escribirlo a los 5 años de ocurrir lo de mi hermana, con la intención de no firmarlo nunca, esto es importante. Yo solo imaginaba... ¿Querías utilizar un seudónimo? Un seudónimo, sí. No quería, porque yo no quería... O sea, todo el mundo a mi alrededor y nosotros nunca lo ocultamos del primer día. Pero una cosa es que lo sepa todo tu entorno y otra cosa es la exposición pública a la que nos íbamos a someter, mi familia y yo. Pero la verdad es que cuando lo terminé y después de pensarlo mucho, pensé que si no lo firmaba estaba formando parte de ese silencio que yo estaba denunciando. Así que aquí estoy. ¿Y qué te dijo tu familia? Pues, a ver, nosotros empezamos a entender un poco, ¿no? Hay la primera parte del libro, que es la que yo escribo, que tiene que ver con el duelo, desde que me dan la noticia, estando aquí, haciendo las 2 noticias. Escribo desde ese momento hasta que encontramos el libro de mi hermana, que pasan 7 días, o sea, todo lo del duelo. Pero la clave de la familia ha sido entender pues, muchas cosas que nosotros no sabíamos de mi hermana. Por ejemplo, uno de los grandes mitos del suicidio es que las personas que mueren por suicidio, que me gusta esta expresión porque también la he aprendido de las asociaciones, quieren morir, ¿no? Ellos no quieren morir. De hecho, mi hermana en el libro también muestra que ella quería vivir, que tienen algo que no tiene que ver ni con la cobardía ni con la valentía, sino con algo que es tristeza y desesperación. Entonces yo creo que también nos cobijó el leer el libro de mi hermana y compartirlo. Lo decidimos porque pensamos que igual podía ayudar a alguien. Y tengo la sensación ahora, Luis, después de este mes y medio que llevo de promo, de que verdaderamente está ayudando. O sea, yo creo que la palabra que más oigo de lectores y lectoras en cada presentación, en cada firma de libros, es gracias. Dices que el libro recoge fragmentos de los textos de tu hermana, del libro de tu hermana. Hay uno muy significativo que me gustaría leer. Dice, nunca he pensado en publicar, al menos mientras yo esté viva. Sí. Es muy significativo, ¿eh? A ver, yo tengo la sensación, Luis, de que mi hermana empieza a escribir este libro que no son sus diarios, y es su parte, se llama Frente al espejo. ¿Sí? Yo creo que ella empieza a escribir pensando en un lector, porque nosotros encontramos el libro de mi hermana no en cuadernos escritos a mano. No, lo encontramos impreso con la tipografía con la que aparece en el libro, no tiene ni una sola rata. O sea, yo creo que ella empieza a escribir pensando en un lector. Pero también tengo la sensación de que la intimidad, de que eso que a ella le pasaba en la cabeza, esa neurona descontrolada de la que habla, encuentra un cobijo en la escritura que no tenía en la vida, porque también te hablo de una chica treintañera que, o sea, vivía el mundo como lo hemos vivido nosotros. O sea, era vitalista, era como un imán para la felicidad, entraba, salía, le pilló la crisis del 2008, no puedo pagar el alquiler, me voy a la montaña a ver si ahí me va mejor, con sus estudios, con su curro. O sea, era una persona que tú la veías y desprendía
vitalidad. Y de repente cuando encontramos el libro, aunque es verdad que mi hermana era especialmente sensible, pero yo he aprendido en este tiempo que la sensibilidad no te mata, y el ser especialmente emocional tampoco, y el ser especialmente romántica tampoco. O sea, lo que puede ocurrir es que tengas una patología, incluso no diagnosticada, o tengas un trastorno, que no significa que toda la gente que se suicida lo tiene, ni toda la gente que lo tiene se suicide, pero es verdad que hay una especie de vinculación con la salud mental. O sea, eso es lo que nosotros creemos que igual tenía mi hermana y que no supimos ver, pues por falta de información, yo creo. Igualmente, tú cuentas en el libro que tu hermana tuvo un intento de suicidio solo con 13 años y que los médicos entonces os dijeron que no le teníais que dar demasiada importancia, ¿no? También te demuestra que todo este tema de la salud mental, cómo ha cambiado, ¿no? en estos años. Sí, yo creo que ahora esto sería impensable. O sea, ahora es impensable. Imagínate, hace 30 años, que es cuando mi hermana tuvo su primer intento de suicidio, y que nos dijeron no le deis importancia porque es una llamada de atención. Vale, pues entonces no volvemos a hablar nunca más de esto, claro, ¿no? Se ha avanzado muchísimo, pero yo creo que todavía, y no lo estoy diciendo yo, sino yo de alguna manera estoy, perdón, en las entrevistas poniendo voz a todo lo que he aprendido de lo que me han enseñado los profesionales, que son los que realmente están haciendo la labor desde hace muchos años. Por ejemplo, hoy en todos los institutos y coles hay protocolos de alerta ante una posibilidad o ante cualquier alarma que tenga que ver con el suicidio. Hay un teléfono 024. Yo lo que creo es que igual que hemos aprendido muchísimo con la salud física, y cuando te digo muchísimo es muchísimo, y que hablar de salud física no es hablar de enfermedad física, o sea, hablar de salud física es que hoy todos sabemos que fumar mata, que los alimentos ultraprocesados no nos vienen bien, que la vida sedentaria no nos viene bien. Creo que tenemos que hacer esa misma labor con la salud mental, que no significa hablar solo de enfermedad mental, sino de prevención. Otra cosa que aprendí es que el suicidio se puede prevenir, que te parece como impensable, ¿no? Ya, es que el suicidio no es un impulso, no es que de repente algo me va mal y quiero acabar con todo, sino que es un proceso que si tiene una terapia, que tiene profesionales que ayudan, pues probablemente pueda mitigarse, incluso evitarse. Tú que te has documentado tanto sobre este asunto, ¿por qué ahora que hablamos más de salud mental, que ya no existe este pacto de silencio de no llamar las cosas por su nombre? Y si hay que hablar de que una persona se ha suicidado, se dice y ya está. ¿Por qué sigue habiendo tantos suicidios? Y sobre todo en gente joven. A ver, yo creo que la clave es cómo tenemos que informar sobre el suicidio. O sea, no se trata, tú no estás informando del cáncer diciendo Pepa Pérez se ha muerto de cáncer en Burgos, ¿no? Nos han enseñado poco a poco a que tú te tienes que hacer exploraciones habituales, que tienes que ir al médico cada cierto tiempo, que si tienes antecedentes lo tengas en cuenta. Esa es la forma que yo creo que nos tienen que enseñar a informar, que es con sensibilidad, sin sensacionalismo. Se habla con naturalidad, o sea, con naturalidad de suicidio. Pues tú te acuerdas, no sé, lo cuento a veces, cuando Pascual Maragall sacó aquel documental sobre el Alzheimer, hasta ese momento nadie contaba que un familiar suyo tenía Alzheimer, porque pensabas, mi padre, economista, de pronto no sabe cómo me llamo, y tiene que salir Pascual Maragall para decir, señores y señoras, esto es una patología, una enfermedad, y tenemos que aprender a vivir con ella. Pido casi lo mismo para esto. Hay muchos suicidios, pero no te creas que han ido increciendo, o sea, llevan siendo muy estables desde hace muchos años, entre 3.000, 4.000, que es una barbaridad. ¿Y hay alguna clave? ¿Los expertos creen que es por alguna razón? Mira, lo que coinciden en que el silencio lo que hace es crear estigma y crear tabú. Entonces, por ejemplo, las personas que se sienten como se sentía mi hermana Ali, no saben cómo pedir ayuda. Yo creo que ella no nos dijo nada. Pero ella iba a una terapeuta, ¿no? Claro, iba a una terapeuta, en el libro. sí, iba a una terapeuta durante un tiempo y luego, pues, es que ella era como súper responsable. Cuando digo que ella quería vivir, habían pasado años y todavía ponía en marcha la terapia, ¿no? Porque aquella terapeuta me dijo, nosotros íbamos todas a psicólogas, me ha dejado mi novio, no sé qué, pero para ella era una salvación. Igual si hubiera ido a un psiquiatra y hubiera tomado medicación, que no sabemos, porque también murió sin diagnosticar, pues hubiéramos hablado de otra cosa, pero por ejemplo ir al psiquiatra ni se nos pasó por la cabeza. Es que llama la atención porque uno piensa que a lo mejor alguien que puede llevar a tomar una decisión como esta es una persona solitaria, una persona que no está arropada, una persona que con muchas carencias, pero sorprende porque no es el caso de tu hermano. Solamente tenía una familia alrededor y además de forma permanente porque estabais siempre juntos, sino además muchísimos amigos. ¿Cómo alguien que cuenta con todo este apoyo toma una decisión como esta? Claro, porque yo creo que
o sea, ella no toma esa decisión de la noche a la mañana. Es verdad que junto Y ese a todo... proceso se ve en los 7 Claro, eso es lo que- años, ¿no? En el relato que se Sí. puede leer en el libro. Claro, o sea, a mí, nosotros lo que descubrimos con una tristeza profundísima, profundísima, es que junto a toda esa vida que estás describiendo y que la tiene mucha gente, que ahora me encuentro, claro, en las presentaciones se acerca mucha gente que ve algo parecido y me dicen, es que mi hermano, mi padre, mi madre eran ese perfil, aunque hay muchos perfiles, con 4.000 suicidas al año el número es altísimo, hay muchos perfiles. Pero de repente mi hermana habla de noches enteras llorando, enteras llorando porque no sabía qué le pasaba, habla de una neurona descontrolada. Por ejemplo, el libro cuenta que ve a Paloma a Motos con un diagnóstico y ella dice, yo me siento sin diagnosticar. ¿Y por qué crees que no lo compartía? Es decir, ¿por qué no lo contaba que se había pasado toda la noche llorando? O sea, fíjate, yo creo que ella no lo contaba por no preocupar. O sea, yo lo que noto en el libro es un desconcierto total sobre lo que le pasaba. Porque te digo, ella iba al psicólogo, ¿no? Pero es que nosotras también. O sea, las amigas, no sé, era esa etapa en la que todas íbamos. Y entonces, ¿por qué a ella le salvaba la vida y a nosotras, bueno, pues porque nosotras tenemos herramientas para gestionar lo que nos pasa. A mi hermana le faltaban herramientas, ¿no? Entonces, hay pues ¿por qué pidió ayuda a las personas que igual no eran las personas adecuadas? Porque a mí, fíjate, a mí un colega me dijo, oye, que tu hermana habla de suicidio. Y yo eso dije a ella. Y yo, vale, ¿y qué hablas de suicidio? Y ella, que no me digas nada y tal. Yo, bueno, vale, como nos habían dicho que no dijéramos nada. O sea, quiero decir, nosotros hicimos lo que creíamos que tenemos que hacer. Ahora habrías actuado diferente, Bueno, ¿no? completamente diferente. De hecho, de verdad, una de las cosas que más me emocionan de la promo, que está siendo dura para mí, he tenido que cancelarla 2 veces, luego también es verdad que hay una parte muy emocionante, pero lo que más me hace pensar que acertamos, mi familia y yo, diciendo publicar, es la gente que viene y me dice, cuando dejé el libro, cuando lo terminé, pues he decidido pedir ayuda. O sea, esa es una frase que no me llega ni una vez, ni 2, ni 3. Y da sentido a esto, ¿no? Sí, y da sentido a esto. Da sentido también gente que, por ejemplo, perdió a alguien por suicidio y no tiene ni carta ni libro, porque yo digo, a ver, no sabemos qué pasaría por su cabeza, pero vas a encontrar algunas claves. Por ejemplo, te quería. No, imagínate a alguien que pierde a su padre por suicidio y tiene como una especie, no te digo de culpa, sino que les cuesta mucho perdonar porque dicen, jo, ¿cómo me lo hizo esto a mí? Y yo digo, es que no te lo hizo a ti. O sea, probablemente él se quedó todo el tiempo que pudo por ti. Es como si le dices a alguien que tiene cáncer, oye, respira por mí. No, o sea, es que igual tienes el mejor tratamiento del mundo, tienes la mejor quimioterapia y eso tampoco te salva. O sea, yo creo que tenemos que empezar a ver la salud física y la salud mental como algo que se llama salud. Podemos prevenirla, tenemos que cuidarla, nos tienen que enseñar a saber, pues imagínate, cuando un duelo por la muerte de alguien es normal y cuándo puede convertirse en una patología. Cuando que te deje alguien, que es siempre una mierda, ¿no? Que te deje alguien y que a todos nos ha pasado, cuando eso tiene un proceso de curación y de tirar para adelante y cuando realmente puede convertirse en una patología, en algo que se vuelva contra ti. O sea, si mi hermana no hubiera hablado de esa neurona descontrolada, si no hubiera pedido a alguien, oye, llévame a un centro donde me entiendan, pues yo pensaría, pues fue una cosa, un impulso. Pero al tener ese material, pues muchas veces a la gente que se acerca le digo, a ver, seguro que no es lo mismo, pero hay patrones que se parecen, también porque me lo dicen los profesionales, ¿no? Yo he estado unos días de vacaciones y he aprovechado, entre muchas otras cosas, a leerme tu libro y realmente hay episodios muy duros. Es un libro que me ha encantado, pero hay momentos duros, sobre todo cuando tú reconoces que tu madre se va a morir, que crees que tu madre se va a morir. Y hay algo que te da una pista de que no, que después del duelo repentino, en el momento, algo te da la pista de que no, que quiere tirar para adelante, Sí, ¿no? Que es cuando escoge la ropa, el vestido, ¿no? Sí, para ese capítulo, el día es que siguiente ir al tanatorio. a todo el mundo le llama mucho la atención y a mí la primera, porque a mí me costó mucho reconstruir casi minuto a Pero minuto. es muy duro escribir. Yo en ese momento creí que mi madre se moría. Bueno, no, bueno, te digo que cuando estaba escribiendo, yo me acuerdo que había muy poca gente que sabía que estaba escribiendo y me decían, oye, déjalo, porque es que te vas a morir de la tristeza. Claro. Y bueno, he tenido que escribirlo, luego reposarlo, tal. Pero ese capítulo para mí fue definitivo porque cuando realmente ocurre algo como esto en una familia que se quiere, que es la nuestra y la gran mayoría de familias que pasan por esto, o sea, son familias que se quieren. Yo dije, pues mi madre es que se va a morir esta noche, o sea, no va a salir adelante. Y de repente me pidió ropa negra. Y yo pensé, si mi madre me pide ropa negra para el tanatorio, es que está pensando en mañana. Y eso que parece una chorrada. De repente para mí fue como una luz,
vale, por lo menos hasta mañana mi madre vive, ¿no? Porque luego hay una parte en la que también esto lo reflexioné cuando estaba escribiendo, ¿no? En la vida, o sea, la vida y la muerte están muy cerca. Nosotros vivimos esto, yo estaba haciendo las 2 noticias, empezaba el Torres y Reyes, pero hoy estaba pidiendo un café en una cafetería y yo miraba a la persona que me estaba atendiendo y pensaba, ¿quién me dice que esta persona no ha perdido a alguien, no sé, hace 10 días? Y tienes que levantarte y tirar para adelante, porque el ser humano tenemos herramientas para hacer eso. O sea, nosotros somos capaces de gestionar nuestras emociones, por eso no nos hemos extinguido, porque la vida está muy bonita en muchas cosas, pero en otras es tremenda, ¿no? Y entonces yo sí, cuando mi madre me dijo, déjame ropa negra, dije, bueno, esta sale. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo una familia tan unida como la vuestra supera algo así? Porque claro, luego siempre vienen esas fechas señaladas, ¿no? En la que a uno le vienen los recuerdos a la cabeza, estoy hablando, por ejemplo, de las Navidades, y tu hermana no está. ¿Cómo se supera eso? Eso me lo pregunta mucha gente y yo siempre digo, a ver, lo hemos superado como cualquier persona que pierde un ser querido a destiempo. Por una enfermedad, por un accidente, por un infortunio. O sea, infortunios hay cada día, es que nosotros los damos cada día en los informativos, ¿no? Lo normal es que te mueras de mayor, a los 90, a los 95, a los 105 como mi abuela. Todo lo que supone morir antes en la familia es un hachazo y salimos adelante. Por ejemplo, yo pienso que cuando dijo mi madre, vuestras Navidades no lo celebro, y decíamos, vale, pues no lo celebramos, pero entonces ¿cuándo lo vamos a celebrar? Porque Ali no va a volver. Entonces yo creo que tenemos que vivir con ella, y mi familia lo entiende así, de otra manera. Y estoy segura de que si yo pregunto a cualquier persona que ha perdido un hermano, un padre, una madre, un abuelo, conviven, o sea, vivimos sin las personas que no las podemos tocar y abrazar, pero yo creo que se están presentes de otra manera, ¿no? Así es como yo creo que aprendemos a convivir sin las personas que queremos. Tú llevas muchísimos años trabajando de esto, has hecho infinidad de entrevistas. Imagino que en este mes y medio que llevas de promoción de este libro te han hecho también muchísimas entrevistas, pero te voy a preguntar, Mara Torres, ¿qué pregunta, si tú tuvieras que hacer esta entrevista, qué pregunta te haría a ti misma que todavía no te han hecho en ninguna de las entrevistas que llevas? Ay, sé que la pregunta no es fácil, ¿eh? Pero... Realmente me han hecho... ¿Qué se ha quedado por contar? ¿Qué aspecto crees que ninguna entrevista ha tratado y que estaría bien comentar? Ay, mira, pues te voy a dar una. Venga. ¿Cuál es el teléfono de prevención del suicidio? Pues me parece... Que es el 024. Pues me parece muy buena. Pues con eso nos quedamos, el 024. No sé si en la mesa también quieren participar de esta charla con Mara Torres. Antonio, ¿quieres preguntarle? ¿Qué tal? Hola, Antonio. Bueno, yo estaba escuchándote muy atentamente y efectivamente el suicidio en este momento es la primera causa de muerte de los jóvenes y desde hace unos años también hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. Pero con los accidentes de tráfico, hace 20, 25 años se hizo una gran campaña, había 6 o 7 mil muertos al año y ahora tenemos 1000 muertos al año. Entonces yo pensaba, si esto se ha hecho con los accidentes de tráfico, una campaña de publicidad, de arreglo de los coches, de mejora de los mecánicos, en fin, ha sido un conjunto multidisciplinar de temas. ¿No se podría hacer algo así con la cuestión del suicidio? Es decir, formar más psiquiatras, buscar más indicadores de suicidio, porque por lo que he escuchado, realmente no sabéis lo que ha pasado, no sabéis cómo podíais haberlo evitado. Y si vosotros no lo sabéis, que habéis padecido esto, la gente que tiene hijos, que a lo mejor ve algún síntoma, pues no sabe qué hacer tampoco, ¿no? Sí, la verdad es que el paralelismo entre accidentes de tráfico y muertes por suicidio es muy apropiado porque ahora tenemos unos 4.000 al año de muertes por suicidio. Es una de las primeras causas de muerte no natural en el mundo, no solo en España, en cualquier país del mundo. Y, por ejemplo, aquí en España, efectivamente, las campañas de prevención de accidentes de tráfico tuvieron muchísima repercusión. De hecho, hubo picos de 2.000, 3.000 y ahora está entre 600 y 800, ¿no? Entonces, la comparación es muy llamativa. Yo también me hice la misma pregunta. Si se ha conseguido con los accidentes de tráfico, ¿por qué no lo vamos a conseguir? O sea, yo creo que el camino es la esperanza. Claro. De hecho, el libro es triste, como decía Lluís, cómo no, pero yo creo que tiene una parte luminosa, que es, hay cabida para la esperanza. No se puede evitar, no sabemos si se puede evitar, pero hay un camino a la prevención y yo creo que la prevención pasa por recursos, por recursos económicos, por recursos profesionales, en sanitarios, por una campaña masiva, de información. Una campaña social masiva, ¿no? Es verdad que es que tengo un poco de alergia, perdón, como todo el mundo en estas fechas, discúlpame.
pero si se ha conseguido, eso es muy esperanzador. Y yo creo que es verdad que me estuve con muchas asociaciones de salud mental y ellos están haciendo un camino importantísimo. Ahora va a haber información dentro de las propias redacciones de informativos para esto que os cuento, ¿no? Cómo lo contamos, cómo informamos. Y me da la sensación de que el camino está por transitar, pero se va a transitar, se está transitando. Es importante ponerlo en marcha, ¿no? Sí, sí. Y ese libro puede ser una pieza iniciática del proceso. Sí, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que no se habla de suicidio. Cuando sacó el libro teníamos pues 300 peticiones de entrevistas de todos los medios, de todas las comunidades autónomas. Entonces yo creo que todo el mundo estábamos deseando de alguna manera sacar el tema, porque esta pregunta nos habríamos hecho 1000 veces, pues cada vez que salen los datos, ¿cómo hacemos, no? Y bueno, pues es un principio, y también es verdad que yo he escrito este libro por todo lo que están haciendo las asociaciones y profesionales desde hace años. O sea, sin ellos hubiera sido impensable que yo hubiera encontrado en el libro de mi hermana la realidad, la teoría. Te agradezco que de las 300, una de ellas haya sido Claro, esta. sí, no, la verdad es que sí. Ahí no. Sí, buenas noches, Mara. Me parece súper importante el trabajo de visibilización porque efectivamente ha habido durante mucho tiempo ese pacto de silencio. Yo leía una frase a este respecto que dice: las personas que piensan en suicidio no quieren dejar de vivir, quieren dejar de sufrir. ¿No? Que no es que quieran morirse, sino que quieren acabar con lo que realmente les está haciendo daño. Y yo creo que efectivamente hay un círculo de incomprensión en el entorno, por qué lo ha hecho, quizá de culpabilidad también, si podíamos haber hecho algo, y luego de vergüenza en la persona que da el paso. ¿Qué mensaje lanzarías tú a las personas que nos están viendo y que quizá están pensando en el suicidio? Porque de cada suicidio hay 20 tentativas que no lo consiguen. ¿Qué mensaje les trasladarías desde tu experiencia y luego a las familias que lo han sufrido, que están pasando por lo que tú has pasado, por lo que ha pasado tu familia? ¿Cómo ayudarles a que venzan esa incomprensión? A ver, yo creo que una parte son como dos mundos, ¿no? Uno, quien lo está viviendo. A quien lo está viviendo le digo, es verdad que ante tentativas de suicidio muchas veces después de un primer intento hay un segundo, pero no os imagináis la de gente que ha venido, que tuvo intentos y que están genial. O sea, que vienen, que me cuentan que yo lo tuve cuando estaba pasando este proceso y me lo dicen. O sea, hay posibilidad de que tires adelante y eso es el mensaje más importante que hay. Cuando ya lo has hecho, pues no se puede hacer nada. Pero cuando estás en ese camino, a ver, hay esperanza y luz y te van a ayudar. Pedir ayuda es lo más importante. A las familias ha hecho mucho daño el tabú y el estigma, porque parecía que éramos familias que teníamos la culpa de algo. Claro, esto cuando empiezas a ver que la persona que ha muerto por suicidio te quería, que eso también sale en el libro, que mi hermana se aferraba a cualquier atisbo de felicidad. Esto produce mucha ternura, ¿no? Se aferraba a una canción, a un café en la ciudad. Todo le producía más felicidad que al resto. O sea, ella cuando en la carta dice recordadme bailando y sin parar de sonreír, es que es verdad que ella sonreía mucho. Pues a las familias les digo, probablemente os quería, eso sin ninguna duda. Y seguramente quería vivir. Entonces, la culpa que te preguntas siempre, ¿por qué no la llamé? ¿Por qué no fue a buscarla? ¿Por qué tal? ¿Por qué no la llamé en ese momento? Se disipa porque tú nunca culparías a un enfermo de cáncer de tener cáncer. A ti no se te ocurriría culpar a tu padre o a tu hermana porque tuviera una cardiopatía o una diabetes o una enfermedad. Pues lo mismo pienso con el suicidio. Hay muy pocos casos en los que es un impulso. Por ejemplo, me molesta muchísimo que cada vez que alguien mata a su mujer y luego se suicida, porque son 4 de 4.000. Y sin embargo, el mensaje que estamos lanzando no es el mensaje que lanzan los profesionales. Pues ahí yo creo que está la clave, ¿no? Tú nunca culparías a alguien por tener una cardiopatía, nunca culparías por sufrir a alguien porque no puede respirar. Pues también esa especie de no culpes a alguien porque tome esa decisión, porque ellos entienden que es una última salida, pero después de mucho sufrimiento. Entonces yo pido un poco de empatía también, ¿no? Me parece también significativo que tu hermana en el libro no culpa a nadie, de lo que le está pasando, de su sufrimiento. No culpa nunca, en ningún momento, al menos en los textos, a nadie. A nadie. Y luego, ojo, también hay una cosa, fíjate que ella la palabra que más usaba y que más usa en su carta de despedida es gracias. Y es la que más estoy recibiendo yo de los lectores y lectoras, ¿no? Es así como... Jesús. Bueno, me parece tan importante lo que estás haciendo, la labor que haces con este libro y afrontando este conflicto tan íntimo, ¿no? Te quería contar una experiencia personal. Has aludido y todos estamos de acuerdo en lo importante que es informar sobre el suicidio, ¿no?
Y yo tuve un caso que me provocó una de esas dudas que en nuestro oficio, pues de cuando en cuando se producen y que no son fáciles de resolver, y uno se queda con la duda de si ha hecho bien o mal. Pero fue el caso de un amigo periodista, además con prestigio por su rigor y su honestidad en lo que hacía, en el oficio, y se suicidó sin que hubiera tampoco ninguna posibilidad de imaginarlo ni en su entorno familiar ni personal, ¿no? Y entonces afrontas el choque de informas de que ha sido un suicidio o no. Y claro, cuando la familia te pido que no lo hagas porque tiene sobrinos menores que tienen una imagen y tienen una relación con su tío que necesitamos prepararlos y necesitamos tiempo para informar de esto y para que lo asimilen bien. Y no informas. Yo decidí no informar por respeto a la familia. Siempre te quedas con esa duda. Sí. Mi pregunta es si alguien de tu entorno más directo, ¿no?, de tu familia y de la familia de Ali, ¿no?, te hubiera pedido no lo hagas, ¿qué habrías hecho? Nosotros nos hicimos esa pregunta. Yo creo que todas las familias, todas se hacen esa pregunta. Bueno, o se hacían, porque las cosas yo creo que están cambiando. Sí, están evolucionando. Pero es verdad, lo contamos o no lo contamos. ¿Pero por qué no lo contabais? Porque parecía que marcabas a esa persona, que marcabas a esa familia. O sea, es como que le estabas estigmatizando. Y entonces yo insisto mucho en qué ha hecho mal. Sí, pero no porque el periodista o tú en este caso pienses que estigmatiza, sino porque la propia familia piense que sí. Pero por eso te digo, o sea, todo el mundo se hace esa pregunta porque piensa a ver si no somos una familia modelo, ¿no? A ver si no somos una familia, a ver si de repente esto nos mancha. Entonces, es verdad que cada familia tiene derecho a vivir su duelo y guardar su intimidad como mejor vayan a sentirse cobijados, pero que no lo hagan por estima que era lo que se hacía antes. No sé si os acordáis, pero antes cuando alguien moría de cáncer no se decía, se decía tras una larga enfermedad, porque tampoco queríamos contar que se había muerto de cáncer. Hasta que las mujeres con cáncer salimos con el pañuelo en la cabeza, pasó mucho tiempo porque nos escondíamos en casa. Y con la violencia machista. También, exactamente. Entonces yo creo que... contagio sí, de la violencia machista también. Mira, lo del efecto contagio también, o sea, es uno de los grandes mitos del suicidio, o sea, mitos falsos del suicidio. E informar sobre el suicidio incita a que lo haga. Sí. No. Te dicen todos que no, que al contrario, se necesita información. Yo creo que, teniendo en cuenta que es duro y imagínate, se te humedecen los ojos recordando a tu amigo, porque hay una parte en la que dices, si él era honesto, ¿no?, ¿por qué nosotros no lo contamos? Claro. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, pero te garantizo que es muy raro que lo hiciera de la noche a la mañana. O sea, eso no fue un impulso. Seguramente que era un sufrimiento latente. O sea, hay tristeza y desesperación, y no de un día ni de una semana. No es me ha pasado algo y acabo con todo. Es un proceso mucho más doloroso. O sea, tú imagínate, te duele el alma y es que no sabes dónde apretarte. Pues yo creo que las personas que deciden, a mí me molesta un poco como que fuera como su voluntad, ¿no? Tengo la sensación de que es la voluntad de algo que tienen dentro, como esa neurona descontrolada que tenía mi hermana. Que dan el paso. Sí, que es su cabeza quien toma esa decisión. Pues yo siempre pienso, ojalá no lo hubieran hecho, pero se les dignifica también, ¿sabes? Y ojalá lo hubiéramos visto antes. Bueno, claro, ojalá lo hubiéramos visto antes. Mara, yo felicitarte por tu fortaleza y valentía al explicar tanto dolor, ¿no?, en primera persona, y preguntarte cómo habéis trabajado la culpa, cómo habéis trabajado el hecho en que hemos fallado, ¿no?, en que he fallado como hermana, en que falló tu madre. Es decir, ese trabajo que yo creo que debe ser también diario, ¿no?, en algún momento de preguntarte ¿qué hice mal? Todos los días, pero además es que yo creo que esa pregunta se la hace todo el mundo. O sea, Jesús se la haría con su colega, ¿no? ¿Por qué no le llamé? ¿Por qué no le pregunté? ¿Por qué no me lo contó? ¿No? Si teníais buena relación. Es que esa pregunta, mi madre, mi padre, mi hermana Eva, todos los amigos, toda la gente que rodeaba a mi hermana, se la hizo. Y luego esa parte, ¿no?, en la que uno piensa, igual yo no tenía que haber echado tantas broncas, porque encima yo es que era una echa broncas con mi hermana. O sea, que nos juntábamos, bla, 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 yo qué sé, era un poco ese papel. A nosotros nos cobijó mucho leer su libro. La verdad, por eso también hemos decidido publicarlo, porque nos lo podíamos haber guardado para nosotros. Es una cosa íntima, lo vivimos. Yo tengo un trabajo en el que esta exposición pública, la verdad, no la necesito.
mis padres tampoco, mi hermana Eva tampoco. Pero ese libro habla de, o sea, quita culpa por lo que decía Lluís. O sea, es que no culpa a nadie, no juzga a nadie, solamente ves un esfuerzo sobrehumano por quedarse. Entonces, ahí va, tu colega no lo escribió, muchísima gente no lo escribió, pero estoy segura de que si hubiera tenido la oportunidad de escribir cómo se sentía, pondría eso, con sus hijos, con su pareja, con sus colegas, un agradecimiento porque el aferrarse a la vida tuvo que ver mucho con la gente que le quería. Entonces, yo creo que ahí es donde se va disipando esa especie de culpa, ¿no? que es tan dañina. Y la verdad es que nosotros no la tenemos, la verdad, no la tenemos. Hablabas de que tu hermana decía que siempre le echabas broncas. Sí. Termino con un fragmento del libro de tu hermana en el que habla de ti. Dice, mi hermana Mara es mi hermana y definitivamente no puede ser mi amiga. Siempre está pendiente de lo que hago y me siento observada. Lo peor es que lo hace con cariño. Se preocupa demasiado por mí. Y supongo que esa preocupación se mantiene y de ahí que hayas decidido, después de vivir esta experiencia, compartirlo con todos nosotros a través de este libro, Recuérdame bailando. Ha sido un placer compartir estos minutos de nuevo contigo aquí en la tele y te dejamos que vayas a trabajar, que tienes que preparar el Faro, el programa, ¿no? Que empieza dentro de un rato. Te agradezco mucho, Luis, que me hayas invitado. La verdad es que volver aquí es como volver a una casa en la que fui muy feliz, encima es que está vinculado con este periodo. Y bueno, gracias a todos por el cariño, la verdad. Ha sido un placer, gracias, Mara. Para mí. Bueno, hasta aquí la primera parte del